¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos platicado durante toda esta jornada sobre periodismo, tanto en la transmisión en vivo de la mañana como en el 10 minutos de análisis que subimos por la tarde. Nos centramos obviamente en el tema del New York Times, en donde conforme van pasando las horas, surgen más motivos para cuestionar este trabajo, el cual es defendido a capa y espada por el medio, como tenía que ser, ¿no? Y que insiste en que respalda íntegramente todo el trabajo realizado por sus reporteras, las cuales, agrega, pusieron en riesgo su vida. Bueno, en ese sentido, vale la pena destacar que lo hicieron porque sabían que no iba a pasar nada o porque son muy irresponsables. Porque periodistas, quienes han tenido acceso también a laboratorios donde se produce fentanilo, entran con una protección, con lo mínimo de protección. Si estas personas no lo hicieron, es porque sabían que ahí no se estaba cocinando para nada ese producto, o bien porque de verdad no, la ignorancia es tanta que les lleva a cometer errores de ese tamaño. Porque incluso le voy a decir algo, ¿eh? Es tema sin duda el lugar en donde se desarrolla la historia, sin duda alguna, pero es más lo que se dice sobre ese lugar, porque ahí encontramos las claves precisas para entender todo este montaje, desde las cantidades que supuestamente se pueden fabricar en esas condiciones, las cuales no es posible, según ya datos, informes por parte de químicos y por parte de gente que entiende a la perfección cómo es todo este proceso. No puede ser posible que digas que generas tales cantidades sin consecuencias a tu salud cuando el producto es tan, pero tan peligroso y que ha ocasionado infecciones, ya ha ocasionado daños en personas que indirectamente lo están desarrollando y que no tienen las medidas de seguridad o que cuentan incluso con medidas de seguridad que en este caso no, no existieron. La frase que se lleva el Oscar, sin duda, ¿no? Que desarrollas una resistencia al daño que te provocan esos precursores o esa labor, me parece de verdad algo que periodísticamente tú como reportero o reportera y tu jefe de información tendrían que haber cotejado con médicos, tendrían que haber cotejado con científicos, porque a todas luces es una frase sacada completamente del tintero. Pero claro, no te va a interesar cotejarlo cuando lo que te importa es dar el golpe, como pasó con el tema de López Obrador, que le decíamos en la tarde. Lo que importaba era dar el golpe para crear esa narrativa y situarla en lo que está manejando el gobierno de los Estados Unidos y justificar ante el pueblo norteamericano cualquier tipo de acción del gobierno encabezado en los próximos días por Donald Trump. Platicábamos también la forma como Fox manejó el tema del atentado allá en Nueva Orleans, en donde de inmediato, ¿no? Echaron la culpa a los migrantes, en donde dijeron que el tipo había entrado por Coahuila, y al poco tiempo se confirma que el tipo era ex militar del ejército norteamericano, que era un tipo que vivía en Texas, ¿no? Por ejemplo, que tenía la ciudadanía estadounidense. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con la migración, pero la irresponsabilidad de un medio, que al igual que el New York Times, ayudan a construir precisamente, o más que construir, ayudan a legitimar una narrativa totalmente criminal, totalmente xenofóbica, totalmente mentirosa. Pero de esa forma, pues entonces le das argumentos para que la gente crea o piense que está bien deportar a millones de personas o que está bien intervenir suavemente en un país como si cualquiera de esas situaciones resolvieran la problemática, los problemas endógenos que acarrea la migración, que produce la migración, o sea, que produce que la gente se vaya y obviamente el consumo de fentanilo en el propio territorio norteamericano. Pero hay más todavía, y ese es el punto central de este comentario. Dos columnas que en lo personal me llaman mucho la atención por la obsesión que se tiene. A ver, cuando López Obrador terminó su mandato, desde antes ya, Carlos Loret, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Víctor Trujillo en su papel de Broso, Crespo, por supuesto, no podía faltar, de Mauleón y demás,
comenzaron esta campaña, Riva Palacio, con sus fuentes, comenzaron esta campaña constante de un maximato, de que la doctora Claudia Sheinbaum se iba a someter a los designios, a los delirios de poder por parte de Andrés Manuel López Obrador, quien sería el poder detrás del trono. No mostraron ni una sola prueba más que su propio sesgo en la opinión y su propia idea de lo que serían las cosas debido a la imagen que ellos se crearon en su mente de la figura de López Obrador. Y en ese, perdón, y en ese momento, y en ese sentido, al poco tiempo, entonces empezaron a hablar de que ya no era una víctima, ya no era Claudia cómplice, sino víctima, porque López Obrador le estaba imponiendo a los integrantes de su gabinete, le estaba imponiendo una agenda y la doctora no sabía ni qué hacer. Después exigían que la doctora rompiera con Andrés Manuel López Obrador para poder garantizar que iba a tener independencia en su mandato. Y si no lo hiciera, entonces estaba confirmando lo que ya todos ellos habían adelantado, ¿no? De que era parte de un complot para que entonces sí hubiera un maximato o una dictadura disfrazada de maximato. Ahora aparece Susana Oresti y este Ricardo Pasco. Ricardo Pasco, que si no mal recuerdo es padre de Luciano Pasco, el director de ADN 40, que trabaja directamente en Grupo Salinas con Ricardo Salinas Pliego y que ha salido a defender muchas de las decisiones que ha tomado el polémico empresario. Bueno, Azucena Oresti hace una referencia que me interesa mucho destacar con ustedes para darnos cuenta la forma tan tramposa como se juega, ¿no? La forma tan tramposa como se manejan y que de verdad no debemos dejarla a un lado, porque ella, ¿no? Ella habla de que hubo gente que se alineó con López Obrador en lo público y que, pero que muchos lo despreciaban a López Obrador en privado. Por supuesto, nunca da nombres, nunca señala con hechos, solamente parece más una carta de deseo su columna y en donde incluso habla, ¿no? De cómo un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, pues fue heredando y heredando y heredando verdaderas tragedias para el que venía a sustituirlo, ¿no? Desde el mes de enero, dice, el silencio, un implacable presidente arremetía contra todos quienes emitían alguna crítica en contra de él o de su gobierno, sin autorregulación, con amenazas directas, constantes, repetidas desde su conferencia, amedrentó a muchos quienes optaron por alinearse con él en lo público, aunque la gran mayoría hablaba con desprecio en privado. ¿De quién habla? ¿De los dueños de Milenio? ¿De dónde salió? ¿De ellos habla? Pues que lo diga abiertamente, ¿no? En febrero, la herencia, faltando solo 7 meses para terminar su gobierno, López Obrador diseñaba ya el sexenio siguiente, por lo que envió a la Cámara de Diputados 20 reformas constitucionales que bajo sus órdenes se volvieron prioridad. Y después, marzo, falsas expectativas. El primer viernes del mes iniciaron las campañas presidenciales y por primera vez en la historia de nuestro país una mujer tenía asegurada la presidencia. La oposición desorganizada y soberbia creía, dice, creía que el fenómeno político, por Dios, en el que se convirtió Xóchitl Gálvez lograría arrebatarle precisamente el poder a los pinos. Ahora, de entrada, aquí está mintiendo otra vez, ¿no? De entrada, aquí Azucena miente al decir que Xóchitl Gálvez era un fenómeno político. Jamás fue un fenómeno político. Ella, junto con otros, inflaron un globo. ¿Por qué? Porque defendían los intereses de la derecha. Porque intentaban de todas las formas posibles impedir la victoria de Morena ese 2 de junio. Ella fue parte medular de toda esa caterva de declaraciones, notas falsas, infladas, de esa cobertura amañada completamente a favor de Xóchitl Gálvez, que por cierto, ¿no? Apareció en una entrevista con el Universal y yo me sigo sorprendiendo, les soy honesto, de la soberbia de Gálvez. Es una persona que tiene un problema muy serio ya en ese sentido. Es alguien que no acepta su derrota, pero lo peor del caso es que no acepta lo limitada que no acepta lo mediocre que es como política. O sea, es un personaje en donde se atreve a decir que en su campaña hubo esperanza, que en la de Sheinbaum no hubo, que en la de Sheinbaum hubo compra de votos, hubo corporativismo, o sea, no se dio cuenta Xochitl lo que pasó, no se quiere dar cuenta. Y son esos reflejos como el de Azucena, que no entienden lo que está pasando en este país y no lo quieren entender porque, como les decía, desprecian completamente
a la población. Es lo que les mencionaba por la tarde. Se crea esta triada de poder político, poder empresarial, poder mediático, que yo le agregaría al militar y al tecnológico para crear cinco fuentes. Y en ese sentido muestran su desprecio absoluto a la democracia, muestran su enorme temor a cualquier concientización de la población. Y entonces es mucho más fácil para Gálvez, por ejemplo, salir a decir estas barrabasadas, en donde, por cierto, después atiza también a sus partidos políticos cuando dice que pues ella era la única candidata que tenían, ¿no? En realidad, aunque a Gálvez le moleste y ella siga pensando que la mariposa le sopló, no, en realidad no es que era la única que tenían, es que tanto tú, Xochitl, como tu patrón, Claudio X, simple y llanamente se comieron el juego que les hizo Andrés Manuel, esa es la realidad. O sea, López Obrador te hizo sentir a ti misma que tenías posibilidad alguna, que te temía, porque incluso así comenzaste tu campaña, ¿no? Hablando de que todos te tenían miedo, que todos andaban temerosísimos, que estaba simbrando y haciendo temblar a los pinos. Digo, ahí está Aguilar Camín, ahí están todos estos personajes, Javier Lozano, todos estos hablando precisamente de lo que era el fenómeno Xóchitl Gálvez, cuando en realidad ese fenómeno nunca existió, ese fenómeno jamás fue plausible, ese fenómeno no salió de esas esferas que regularmente crean los propios medios de comunicación para tratar de incidir en una sociedad, pero con la respuesta en esta ocasión, por eso tanto desprecio de estos medios hacia la sociedad que no les compró el discurso. Y entonces, como no les compró el discurso, hay que despreciar a esta sociedad. Hay que ofender a esta sociedad, hay que minimizar a esta sociedad. No nos compraron el discurso porque están hipnotizados, no nos compraron el discurso porque están manipulados, no nos compraron el discurso porque están totalmente sometidos al político tabasqueño. Por eso no nos compraron nuestro discurso en el cual nosotros lo estábamos manipulando. Eso es lo que pasa con personajes como Galvez y como la propia Azucena, que insisten en esta obsesión en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Yo no dudo que López Obrador tenga injerencia política en Morena, y no sería extraño, es un líder histórico que por obvias razones tiene un lugar y estará cuidando siempre el legado que dejó y lo hace, y hace bien en hacerlo. De ahí a que cruce la línea y de ahí que mandate a Sheinbaum y de ahí que le diga a Sheinbaum qué hacer y cómo no hacerle y de ahí que se convierta en una piedra en el zapato de Sheinbaum, perdón. Hay una enorme ignorancia en la forma de pensar y actuar de López Obrador y hay un convencimiento del propio choro que se inventaron de que es un tipo dictatorial y autoritario, ¿no? Y vea usted si no, pasando de Azucena a este otro personaje, bueno, Mario Di Costanzo es otro tipo que dice, solo paso a recordarles que en 19 días el señor Trump declarará a los cárteles como terroristas y vendrán por varios, estén donde estén, en el gobierno, fuera de él o en su finca. Y si no es verdad, señor Mario Di Costanzo, es usted muy mentiroso. Muchas de las cosas que usted dice no son ciertas. No son ciertas. Usted únicamente lo hace para hablarle a ese target que tienen, a esa audiencia que tienen, seguir radicalizando a esa población con el afán de tratar de mantener, piensa, en una llama competitiva de aquí a las próximas elecciones. Y como no les da juego a la doctora Sheinbaum, pues se mantienen con esta idea de Andrés Manuel López Obrador sin darse cuenta o entender que en realidad el problema ni siquiera vendría por ahí. Según usted, México está quebrado. Y cuando le demuestran que no, pues usted cambia de opinión y ahora habla de que vienen por López Obrador. Perdón. Y si no, ¿qué va a hacer usted, señor Mario Di Costanzo? ¿Aceptaría por fin que está mintiendo? O seguiría jugando precisamente ese papel tan lamentable que lleva a cabo en Atypical TV? Pero eso no es lo peor, ¿eh? Lo peor es lo que escribió Ricardo Pasco, este hombre que fue embajador de nuestro país en Cuba con Vicente Fox, si no mal recuerdo, un hombre que se vestía supuestamente de izquierda y que se aventó un comentario hoy en X, bueno, yo ahí lo leí, eh, de verdad digno del nivel de Salinas Pliego y que lo aplaude Salinas Pliego, porque dice, AMLO acaba de presentar un documento a los senadores morenistas a través de Adán Augusto, y escuche, donde reivindica la política de abrazos, no balazos. En ese documento se deslinda de la política de Omar García Harfuch en Sinaloa, sugiriendo que busca complacer a Trump. También dice que si hay cualquier actividad de Estados Unidos en México contra el narcotráfico, provocará una legítima insurrección armada de ciudadanos contra esa intervención. Sugiere también que Trump haría una intervención para ganar elementos en la negociación del TEMEC y es un documento
documento repleto de amenazas contra Estados Unidos, Trump, la presidenta, García Harfuch por igual. Amenaza con una insurrección popular si no se continúa con la política de abrazos, no balazos. ¿Acaso es tan importante lo que hay oculto detrás de esa política que valdría la pena el amenazar con una guerra civil en México? ¡Ah, caray! Ya nos fuimos a guerra civil, ya no estamos en dictadura, fíjese bien. Y eso que con cifras oficiales se cerró el sexenio en el año 2024 con 204.000 homicidios dolosos, ¿no? Por la narcoguerra, el sexenio más violento en toda la historia de la nación mexicana. Caray, ya ve lo que pasa cuando produces fentanilo con salsa Valentina, cerveza y sin cubrebocas de calidad. Escribes este tipo de cosas. O sea, perdón. Ya pasamos entonces a ver del maximato a dictadura y de la dictadura a la guerra civil. O sea, ya llegamos hasta la guerra civil. Utilizando los abrazos no balazos, que ya explicó de qué se trataba esa estrategia, o de qué se trata esa estrategia como tal. No, ya mero López Obrador va a estar amenazando a Sheinbaum, amenazando a Trump. Digo, López Obrador nunca fue seguidor ni mucho menos de Omar García Harfuch y lo manifestó plenamente. Y digo, el resultado de la disputa por la jefatura de gobierno fue muy claro, ¿no? Cuando bajaron a Harfuch para que entrara esta Clara Brugada. Pero de ahí a buscar que no funcione la estrategia de Harfuch, que afectaría directamente a Claudia Sheinbaum y afectaría directamente a la sociedad en gran medida, pues vuelvo a lo mismo, es la respuesta que estos personajes se dan a la idea que ellos tienen de Andrés Manuel López Obrador. Y podría entender si López Obrador dice, oye, ¿sabes qué? Solamente se le quiere dar juego a Trump y eso va a poner en riesgo nuestra soberanía y están entregando el país. Estoy de acuerdo que alzara la voz, tendría todo el derecho a hacerlo, al ser un expresidente y al ser una figura histórica, pero como lo plantea este hombre, me parece muy claro que lo único que buscan es generar precisamente ese nerviosismo, generar ese tipo de narrativas, sumarse a estas narrativas de Fox, de New York Times, de todos ellos, para plantear en un momento dado una incapacidad de México para resolver estos problemas y entonces sí justificar la llegada de los Estados Unidos. Por supuesto que si Estados Unidos interviene en México, habría erupciones populares y eso sería lógico. La sociedad, habría sociedades que no se iban a quedar calladas, así como otros lo iban a aplaudir tristemente y otros más se quedarían en sus casas. Pero de ahí a hablar una guerra civil, me parece sinceramente que está ya fuera de toda lógica, aunque bueno, Ricardo Pasco es del nivel de José Antonio Crespo, ¿no? Navegaron muchísimos años con bandera de intelectuales, con bandera de izquierda, con bandera de analistas, cuando en realidad bandera de catedráticos, ¿no? Incluso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, Ricardo Pasco. La realidad es que lo único que denotan ya en la actualidad es un delirio y una obsesión por un hombre al que extraña más la oposición que sus propios seguidores. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, déjenme sus puntos de vista, ya lo saben. Compartan este video si son ustedes tan amables y por supuesto sigamos sumándole, ¿no? Más pulgares arriba, más comentarios, más compartir nos ayudan a que la gente vea nuestros videos, a que si les gustan se suscriban y sigamos creciendo. Gracias. Nos vemos mañana a las 11. Como siempre un gusto, como siempre un placer.